La grabación. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy para desarrollar un tema más en estas jornadas académicas desarrolladas por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de este distrito judicial. Importantes capacitaciones que venimos desarrollando en el marco de esta importante instalación de esta escuela de formación de capacitación, y a la cual el doctor Carlos Manuel Valdivia nos está asistiendo, brindándonos los contactos también necesarios con importantes ponentes del ámbito nacional, magistrados y profesionales expertos en la materia. El día de hoy vamos a tener al doctor Juan Carlos Pravia Guerrero. Él, sin duda, con su expertise, nos va a brindar toda la calidad en este tema que resulta de singular importancia, la conciliación laboral y test de disponibilidad, que es un tema que va a encerrar también estas dos primeras jornadas que hemos tenido el día lunes y el día martes. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Pravia Guerrero, no sin antes cederle las palabras de apertura de esta actividad al doctor Carlos Manuel Valdivia, juez superior de este distrito judicial. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, Richard, muchas gracias, doctor Pravia, por acompañarnos el día de hoy, a todos los que nos acompañan en esta plataforma virtual y asimismo durante la transmisión que estamos efectuando en la página de Facebook de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Para mí es grato poder presentar al doctor Juan Carlos Pravia, un amigo de muchos años. Compartimos similar trayecto en la carrera judicial. Actualmente se desempeña como juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao en materia laboral, que lo que va a intentar dentro de estas sesiones en materia de conciliación, en materia laboral, es hacer que cambiemos un poco la mirada en torno a lo que implica la conciliación en materia laboral. Yo lo digo, los jueces somos un poco reacios a conciliar, pero sin embargo, estos mecanismos de resolución alternativa a los conflictos hace que el conflicto pueda tener una solución mucho antes de esperar todo el tránsito a una sentencia. Y lo que se intenta con estas jornadas es conocer los mecanismos, conocer la expertise de todos los magistrados que nos han acompañado en estas sesiones para que sirva como una herramienta útil en las diversas audiencias que se vienen realizando, impulsadas desde la nueva Ley Procesal de Trabajo, y así también para todas las especialidades. Bueno, nuevamente le doy la bienvenida a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Guamaní Chávez, y asimismo, como parte de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte de Ayacucho, al doctor Juan Carlos Pravia, y quedamos encantados de poderlo escuchar en esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Antes de iniciar, antes de brindarle ya el micrófono abierto al doctor Juan Carlos Pravia, queremos mencionar la importante hoja de vida también que tiene él, nuestro ponente el día de hoy, el doctor Juan Carlos Pravia, es juez titular del tercer juzgado de trabajo de la Corte Superior de Justicia del Callao, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y egresado de la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para esta Corte Superior es un lujo contar con su presencia, doctor Carlos Manuel Pravia. Creo que ya es la segunda oportunidad con la que estamos con usted. Le agradecemos infinitamente y les deseamos éxitos en el desarrollo de su ponencia, que bien le hará a todo este distrito judicial. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Quería, antes de iniciar mi exposición, agradecer al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, al director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y su equipo, y también un especial agradecimiento a mi colega y amigo, el doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, quien es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, quien ha tenido a bien recoger la iniciativa que tenemos un grupo de magistrados que en esta semana hemos tocado el tema de la conciliación en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Como ustedes han podido verificar, el tema de la conciliación se ha dividido en 4 tópicos. Hay un primer tópico que ha tocado el doctor Leonel Chala, referido a aspectos generales de la conciliación. Un segundo tópico que lo ha tocado el doctor
Valverde referido al tema de las técnicas de conciliación. El día de hoy voy a tocar el tema de la conciliación judicial laboral y el test de disponibilidad, y mañana el doctor Martín Burgos estará exponiendo sobre la conciliación y cómo esta es el preámbulo en algunas situaciones del juzgamiento anticipado. Mañana podrán verificar la información que nos podrá brindar el doctor Martín Burgos a partir de su vasta experiencia sobre el tema del juzgamiento anticipado. Bien, colegas, entonces, como les señalé, voy a tratar de mantener la hilación que ha existido en las dos exposiciones anteriores y tocar en forma concreta lo que es el análisis del test de disponibilidad. Pero antes de abarcar ese tema, quería también señalar que este curso, esta capacitación que se viene dictando ahora, tiene por finalidad fortalecer la conciliación judicial, ¿sí? A partir de la ETI laboral, del programa presupuestal 99 y de un grupo de magistrados, entre ellos los 4 que participamos en las exposiciones, hemos visto a bien tratar de incentivar, tratar de dar algunas experiencias a los colegas para que verifiquen la utilidad de la conciliación y no la dejen de lado, ¿sí? En algún momento fue una de las formas más audiosas para poder pretender solucionar un conflicto. Lamentablemente ha devenido en menos en razón a que muchos colegas no le están dando la fuerza, no le están dando aquella actividad que requiere por parte del juez como conciliador dentro de la audiencia respectiva. Esta situación se ve en la medida en que casi el 100% de los conflictos laborales inmediatamente discurren, cuando no tienen una solución, en un conflicto judicial o un conflicto judicializado, ¿sí? De esta forma, los medios alternativos de solución de conflictos que en algún momento auguraron una descarga procesal no han tenido el éxito que se ha requerido, más aún en nuestra materia, ¿sí? En nuestra materia, donde no es requisito ir a la conciliación por la naturaleza de los derechos que se discuten, se verifica que hay un tránsito inmediato entre la falta de solución de un conflicto laboral y un proceso judicial. No hay una solución intermedia que permita descargar los conflictos laborales. En este sentido, si bien el Estado, en un primer momento, con la emisión de la nueva Ley Procesal de Trabajo y otras normas, procuró dar un incentivo a la conciliación. Sin embargo, este incentivo ya no es el mismo, no se verifica que hay un respaldo por parte del Estado, toda vez que es el mismo Estado que a veces en un alto porcentaje de procesos en los cuales tal vez podría conciliar, no lo hace. No hay directivas, no hay un protocolo que el Estado pueda conciliar en aquellos casos en los que evidentemente ya hay un pronunciamiento uniforme por parte de los órganos jurisdiccionales, salvo algunas situaciones muy excepcionales que se han venido dando en casos de pensiones, ¿no? Esta situación ha determinado que la actividad de los jueces se vean recargadas. Se ha saturado la actividad jurisdiccional y si en un primer momento la ciudadanía tenía una excelente percepción de los juzgados conforme a la nueva Ley Procesal de Trabajo, sin embargo, esta ha ido perjudicándose en razón de la mayor carga procesal que se viene soportando, ¿no? Hay órganos jurisdiccionales que en un primer momento han tenido mucho éxito, incluso en la conciliación, como es el caso de los juzgados de la libertad, pero que a este momento, en razón de la carga que se viene sosteniendo, ya no tienen la misma posibilidad de promover tal vez fórmulas conciliatorias y simplemente se continúa con el proceso, y este acto procesal de la conciliación constituye un mero trámite. Esta situación desalienta mucho
no solamente a los que participan en el proceso judicial, sino a la propia magistratura, quien ve recargadas sus labores y no ve un incentivo, tal vez un reconocimiento en cuanto se pueda solucionar un conflicto a través de la conciliación. Se ha señalado que una de las metas de la reforma laboral era fortalecer las formas especiales de conclusión del proceso. Así nos han señalado muchos autores en diferentes materiales que han realizado, con la finalidad de fortalecer no solo la conciliación, también la transacción y las otras fórmulas de conclusión del proceso. Eso tal vez tuvo una manifestación significativa en un primer momento cuando se da generalmente la implementación de la nueva ley procesal de trabajo en diferentes distritos judiciales. Se ve un porcentaje bastante atractivo de procesos concluidos por conciliación, pero en la medida en que se va incrementando la carga, estos procesos, estas conciliaciones van disminuyendo. Desde nuestra institución, el programa presupuestal 99, la ETI laboral y los jueces de trabajo, como lo hemos señalado, buscamos impulsar la conciliación, no solamente a través de nuestro quehacer, nuestra actividad jurisdiccional, sino también a través de estas capacitaciones, tratando de brindar algunas experiencias y algunos conocimientos que puedan servir a los colegas que en instancias procuran llegar a un acuerdo conciliatorio. Hay que reparar que la conciliación exige un rol más activo del juez, ¿sí? Hemos verificado en algunos videos que se han difundido por las redes que están colgadas en diferentes soportes que los jueces a veces en las audiencias de conciliación se limitan a preguntar si es que hay una fórmula conciliatoria, o sea, si la parte tiene una fórmula conciliatoria. Y como evidentemente a veces las partes, de acuerdo a la formación que hemos tenido, nuestra formación jurídica es para el litigio, no es para la solución del litigio, pues evidentemente a veces las partes no vienen con conciliación. Son excepcionales, no son regulares los casos en que las partes ya han conversado antes de llegar a la audiencia de conciliación. Es cierto, hay casos, ¿no? Hay casos que incluso se han difundido muchos, a veces en instancia superior, en salas laborales, que las partes han llegado a un acuerdo conciliatorio, pero es porque las partes han estado negociando, generalmente, ¿sí? Han estado conversando, han estado viendo una posibilidad de conciliar, y esta se ha materializado a veces en grado de revisión. Pero no es lo común. Por eso es que para poder conciliar, un primer factor determinante es un rol activo del juez. Y este rol activo del juez no va a depender solamente de la buena voluntad del juez. Ustedes han podido escuchar el día de anteayer, el día lunes, al doctor Leonel Chala, y escuchar seguro las experiencias que él nos transmite en sus exposiciones y cómo él procura a veces ponerse en una situación pareja con las partes, acercarlos, tratar, como él dice, de romper el hielo, ¿no? Es una frase que él siempre usa, es uno de los conciliadores dentro de la magistratura que más se destaca, y él nos señala que cuando ha roto el hielo, él generalmente ya puede analizar, evaluar, proponer fórmulas conciliatorias. Entonces, ese rol activo no corresponde solo a la voluntad del juez, como lo he escrito hace un momento, sino que se lo exige el artículo 43 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿sí? O sea, que el juez no solamente está para preguntar si es que hay una posibilidad de conciliación, el juez está para conversar con las partes, ver cuáles son sus verdaderos intereses y determinar una fórmula conciliatoria. Determinar qué técnica va a utilizar, qué técnica de las que ayer ustedes han podido escuchar, y verificar cuál de esas técnicas es la que le va a permitir llegar a una fórmula conciliatoria. ¿Sí? A veces solamente basta con conversar con las partes y poder definir adecuadamente cuáles son sus intereses.
A veces, como lo ha señalado el doctor Sala, es necesario romper ese hielo. O sea, esas relaciones que se han roto, hay que tratar de componerlas de tal manera que se pueda llegar a un nivel de negociación. Esas situaciones son las que vemos los jueces cuando estamos en una audiencia de conciliación y tratamos, pues, de solucionar el conflicto en la conciliación. Señalar las bonanzas que genera la solución de un conflicto a través de la conciliación, pues, es señalar un sinnúmero de situaciones. Una de ellas, como ya lo ha señalado el doctor Leonel en su exposición el día lunes, es básicamente que se recomponen las relaciones entre las partes, ¿no? Imagínense, a veces un conflicto termina rompiendo las relaciones a un nivel que sobrepasa incluso el mismo contrato de trabajo, la misma relación laboral, y eso dentro de una sociedad no es querido, ¿no? Además, que permite descargar la actividad jurisdiccional, permite que no se realicen los actos que para algunos constituyen actos ordinarios, la simple apelación, tal vez la casación, los recursos que se van formulando al interior del proceso, los gastos que se generan para las partes, un sinnúmero de actividades que generan desgaste no solo económico, ¿no? Para las partes. Entonces, es necesario primero identificar la necesidad de un rol más activo del juez. Estamos hablando de una conciliación dentro del proceso, de una conciliación que se va a llevar en el proceso, una conciliación judicial. Pero ya hemos señalado hasta aquí que hay al interior de nuestra institución una preocupación por fortalecer la conciliación. La pregunta que surge es, ¿solo le va a interesar a nuestra institución que se fortalezca la conciliación judicial? Para empezar, tendría que fortalecerse también la conciliación extrajudicial, que tampoco está fortalecida. No hay muchos centros de conciliación en materia laboral. No conozco ahorita la información exacta sobre los conciliadores judiciales. No se ha establecido mecanismos que permitan un transcurso o paso de los conflictos por estos centros de conciliación, porque como se señaló, casi inmediatamente el conflicto surge y llega a un proceso judicial. Desde nuestro punto de vista debe también ese rol activo llevarse a cabo a través de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones de los empleadores, de los colegios de abogados y tal vez del propio Estado, que ha descuidado mucho el tema de la conciliación. Pese a ello hemos advertido que en razón del efectivismo con el que se pretende evaluar la conciliación, incluso en la Comisión de Análisis del Proyecto de Modificación de la Ley Procesal del Trabajo, se ha calificado a la audiencia de conciliación como un acto dilatorio. Se ha indicado que la conciliación no va a permitir solucionar los conflictos laborales, por lo que uno que hace es demorar la resolución del proceso, sin atender a que esta audiencia de conciliación no solamente sirve para intentar una conciliación, sino también sirve tal vez para cuestiones preliminares a la propia audiencia de juzgamiento. Todos los procesos laborales, es cierto, no son complejos. Hay procesos complejos, pero no son un porcentaje muy elevado. Hay ciertos procesos que son de mediana complejidad y otros que tienen escasa complejidad. Pero es necesario en los procesos complejos hacer actividad preliminar, tal vez el famoso diligenciamiento probatorio, que consiste, y el doctor Burgos lo va a explicar mañana, en verificar que aquellos actos previos a las actuaciones de algunas pruebas se realicen para que en audiencia de juzgamiento ya la actividad probatoria sea plena y se actúen solamente los medios probatorios y no tengamos que estar oficiando, notificando, todo se hace en ese momento. Entonces, en los casos complejos, aquellos donde la actividad probatoria va a ser más intensa, definitivamente esta audiencia de conciliación también puede ser de audiencia preliminar. Como lo señala Paul Paredes, la audiencia de conciliación debe apuntar también a ser una audiencia única en aquellos casos que son simples o de complejidad media, ¿no? En aquellos casos en que pues la prueba es documental, los hechos
los hechos relevantes no se discuten, o la cuestión es de puro derecho. Incluso podemos señalar que hay procesos en los cuales el juez puede realizar inmediatamente la audiencia de juzgamiento, ¿sí? O sea, es cierto, va a haber tal vez una actividad probatoria, pero se puede hacer inmediatamente la audiencia de juzgamiento porque el caso no es complejo, ¿sí? No requiere mucho análisis y esto puede merecer una solución inmediata. Entonces, es necesaria esta audiencia de conciliación, no solamente por el tema de que tenemos que fortalecer la conciliación, sino porque constituye una audiencia preliminar en el caso de casos complejos y porque puede ser la audiencia de juzgamiento, se puede realizar seguidamente el juzgamiento o podemos disponer del juzgamiento anticipado cuando las circunstancias así lo determinen, generalmente en casos de poca complejidad o casos sencillos. Entonces, no es tan simple, creo, que se pretenda suprimir esa audiencia de conciliación. Imagínense, ahora que tenemos una audiencia de conciliación, en algunos casos, algunos colegas se permiten la licencia de preguntar si hay conciliación. Imagínense, ya no tenemos un momento tan estelar como una audiencia para conciliar. Tal vez ya no hagan ni siquiera esa pregunta, ¿no? Entonces, quienes estamos exponiendo ahora en estas conferencias, somos de la idea que debe mantenerse la audiencia de conciliación, debe fortalecerse la conciliación y debe haber un rol más activo del juez. Otra situación es que en ese rol activo del juez, el juez debe tener la capacidad de promover fórmulas conciliatorias. ¿Sí? El juez debe ser muy creativo para proponer fórmulas conciliatorias. Y este tema de la creatividad va a ser visto más adelante en esta exposición en razón a que tenemos una barrera, ¿no? Que es el test de disponibilidad. ¿Hasta dónde el juez puede ser creativo, ¿no? Ya ustedes han podido escuchar el día de ayer, el doctor Valverde también nos ha contado algunas experiencias y el día lunes el doctor Lionel nos ha contado otras experiencias, todas ellas de magistrados que tienen reconocida actividad conciliadora. Son jueces que realizan o cumplen con lo que les exige el numeral 2 del artículo 43 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Participan activamente en la conciliación y tienen buen porcentaje de conciliación. A ver, ahora sí vamos a tratar de entrar en tema y vamos a ver qué consiste el test de disponibilidad, pero vamos a graficar lo que nos plantea el artículo 30 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿sí? Básicamente, cuando queremos conciliar en laboral, siempre se nos viene a la memoria el tema referido a, se puede conciliar en laboral, pero si los derechos son irrenunciables, ¿no? Los derechos no se pueden renunciar. ¿Y cómo se va a conciliar? Porque en la conciliación siempre hay una concesión, se dice, ¿no? Entonces, tengo que renunciar a algo, tengo que dejar algo para que pueda ganar otra cosa. Esa es la idea general, ¿sí? Entonces, en primer momento, yo creo que desde la óptica del abogado debe surgir la opinión siguiente. Estos derechos que mi patrocinado está reclamando son de naturaleza laboral, de naturaleza legal, y como están reconocidos en una ley, son derechos irrenunciables, ¿no? No perdamos de vista que los derechos irrenunciables son los que están reconocidos en la ley y en la Constitución, y en el convenio colectivo. Entonces, esos derechos no podemos renunciar. Entonces, en un proceso donde se reclaman, según esta posición que podría asumir un abogado litigante, abogado patrocinante de un demandante, dice, como en este proceso estamos pretendiendo derechos legales, la fuente es la ley, la fuente en laboral, no olvidemos, puede ser no solamente la ley, puede ser el convenio colectivo, puede ser la Constitución, y hay fuentes profesionales, y hay fuentes como la promesa unilateral del empleador, el reglamento interno de trabajo, el propio contrato de trabajo. Entonces, ustedes verán que hay una vastedad de fuentes del derecho. Pero entonces, lo que nos dice el principio de renunciabilidad es que si es que está reconocido en la Constitución y en la ley,
entonces estos derechos no van a poder ser sometidos a negociación. Pues esa es la primera idea que tal vez tendría este abogado. Por el lado del juez, tal vez pueda surgir una misma idea, ¿no? El juez puede decir, ¿qué está reclamando el trabajador? Que le reconozcan la relación laboral, habían firmado contrato de locación o había emitido recibos por honorarios y está pidiendo que se le reconozca la relación laboral, está pidiendo CTS, gratificaciones y vacaciones. Ah, son derechos de origen legal. Entonces, no se puede negociar, ¿no? Esa sería una primera posición, ¿no? ¿Por qué? Porque el test de disponibilidad dice que tiene que tratarse de normas disponibles, ¿no? O sea, no nos trae a colación un nuevo concepto, ¿no? Las normas disponibles, o sea, ¿a qué se refiere? Básicamente los derechos disponibles, el Tribunal Constitucional ha referido que son aquellos sobre los cuales la voluntad de las partes pueden determinar su eficacia. Y el ejemplo que regularmente se pone es el caso de las vacaciones, ¿no? Hay una norma en el Decreto Legislativo 713 que permite que el trabajador pueda salir 15 días de vacaciones y los otros 15 días pueda venderlos, como algunos lo señalan, ¿sí? Pueda negociar sobre esos 15 días y el empleador termina pagando una suma de dinero y no sale esos 15 días de vacaciones. Eso sería una norma disponible, pero también se ha calificado en este título de normas a las normas que provienen del Reglamento Interno de Trabajo, a las normas que provienen del contrato de trabajo, de la promesa unilateral. O sea, no solamente son fuentes, la ley, la Constitución y el convenio colectivo. Hay otros tipos de fuentes en el derecho de trabajo. Y de esta manera, entonces, al parecer habría una barrera insuperable, ¿no? Porque si es que se trata, como es el común casi de los casos donde se reclama CTS, gratificaciones, vacaciones, en algunos casos utilidades, no podría negociarse, ¿sí? Eso sería una barrera insuperable desde una primera posición, ¿sí? De una posición en la cual se determina que cuando el artículo 30 señala que se trata de normas disponibles, se refiere a derechos renunciables, ¿no? No a derechos irrenunciables. Hay una segunda posición que parte básicamente de señalar que si un derecho es materia de un proceso judicial, es un derecho judicializado, y en tal caso el derecho puede ser materia de negociación, ¿sí? Según esta posición, pues el trabajador podría pactar en la medida en que va a convertir un derecho litigioso en un derecho cierto, y eso significaría el ganar, ¿sí? Porque se está en discusión que le corresponda 20.000 soles de CTS y le dan 5.000 de un derecho litigioso que no es cierto, porque está litigioso, estaría pudiendo obtener la suma de 5.000 nuevos soles. Esta situación, desde mi punto de vista, alentaría a que los empleadores no cumplan con las obligaciones laborales y esperen un proceso judicial en los casos en que tengan que cumplir con obligaciones respecto de las cuales son obligaciones que deben satisfacer plenamente, ¿no? Imagínense un empleador que debe gratificaciones de 2 años y que por esas gratificaciones deba 4.000 soles, por decirlo de alguna manera, 1.000 soles por cada gratificación en 2 años, son 4.000 soles, y espere el proceso y en el proceso plantee pagar solamente 2.000, ¿no? Y no haya ninguna situación que tal vez justifique esta propuesta conciliatoria. Esa situación se puede alentar a partir de esta segunda posición, ¿sí? Entonces, podemos verificar que hay dos posiciones que al parecer tratan el mismo tema de diferente manera y no permiten una solución justa, ¿sí? Porque no olvidemos que cuando se trata de impartir justicia, procuramos buscar una solución justa. Frente a estas dos posiciones, hay una tercera que la propone el profesor universitario Alfonso Higa. El profesor Alfonso Higa dice que en estos casos, para poder materializar la conciliación, se tiene que ver
una tercera posibilidad. Y les digo, si es que se quiere fortalecer la conciliación, en la medida que muchos colegas consideran que tal vez esta tercera posición no sería viable, ¿sí? Solamente lo viable sería la primera posición. En la medida en que no se discuta derechos de origen legal o constitucional, no se puede llegar a un acuerdo conciliatorio si no es el pago total. Y vamos a ver ahora cómo eso no es tan cierto, ¿sí? Hay situaciones en las cuales el derecho no está acreditado en un nivel de certeza, ¿sí? Recordarán cuando estudiamos para las medidas cautelares que solamente se exige verosimilitud, no se exige certeza en cuanto a la convicción para el otorgamiento de las medidas cautelares. Algo así es el test de proporcionalidad y razonabilidad que tendríamos que hacer para ver si se otorga, si se aprueba o no la fórmula conciliatoria. Vamos a graficar esto con algunas situaciones. A veces el conflicto, ¿sí? El conflicto está en función a que se acrediten ciertos presupuestos fácticos para poder determinar si corresponde declarar fundada o no la demanda, ¿no? El caso típico que pongo como ejemplo es el caso de la CTS. Ustedes saben que para que un trabajador tenga derecho a la CTS, ¿sí? Tiene que cumplir una jornada superior a las 4 horas diarias. Supongamos un caso en el que se discute justamente el cumplimiento de esta jornada de 4 horas. Y eso va a ser materia de actividad probatoria. Ahí el tema se vuelve dudoso, que es justamente el ámbito en el cual se puede proponer o se puede llevar a cabo negociación. Se hace dudoso en la medida en que a veces vamos a tener que, definitivamente se va a tener que hacer actividad probatoria y a veces esa actividad probatoria no va a generarnos certeza y vamos a tener que recurrir pues a la carga de la prueba que es la última posibilidad que nos otorga el legislador para poder decidir un asunto, ¿no? Si es que la actividad probatoria no nos llega a certeza, entonces queda la duda y recurrimos a la carga de la prueba. Pero en estos casos dudosos es donde se apertura la posibilidad de conciliar. ¿Y a qué otros casos dudosos me puedo referir? Básicamente a partir de mi experiencia como juez especializado y juez de paz letrado, he visto casos en los cuales se discute la misma existencia del contrato de trabajo, ¿sí? Se discute la misma existencia del contrato de trabajo. No se sabe, bueno, ahora con la 29497, la nueva ley procesal de trabajo, tenemos el numeral 2 del artículo 23, que habla de la presunción de laboralidad, algo que no se tenía con la 26636. Ahora, pues, acreditar la prestación personal, ¿no? Se presume la existencia de un contrato de trabajo, pero eso se tiene que tomar con pinzas, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales el empleador aporta información que nos va a hacer dudar y no solamente hablo de dudar en el sentido de la íntima convicción del juez, ¿no? Sino hablo de dudar si es que existen elementos suficientes en el proceso para poder determinar que existe un contrato de trabajo, a pesar de la presunción. A veces los elementos aportados nos generan dudas si es que estos elementos aportados están o no están desvirtuando la presunción. Y esto pues ya tendría que ver con los estándares de prueba que puede existir para cada magistrado, porque no hay un estándar de prueba establecido legalmente. Y esta situación determina que el derecho discutido sea realmente dudoso. En estos casos, a partir de mi experiencia, es que se puede conciliar. En estos casos, donde no se puede definir si la relación es laboral, tampoco se podría definir pues si estás renunciando literalmente a CTS, gratificaciones a vacaciones u otro derecho de origen legal. Siendo ello así, estos casos permiten que se negocie. Y muchos de ellos se ha llegado a fórmulas conciliatorias.
Entonces, lo relevante es ver hasta dónde es discutido uno de los presupuestos fácticos exigidos para el otorgamiento del derecho. No solamente basta con decir, el derecho que estoy reclamando tiene una fuente legal o constitucional, sino que tenemos que analizar más allá de la fuente del derecho. Tenemos que analizar la pretensión misma y los hechos que la sustentan, en la medida en que estos hechos tengan la posibilidad de ser amparados o no. Entonces, esta barrera que nos plantea el artículo 30 de la nueva Ley Procesal de Trabajo tiene que ser relativizada en la medida en que tiene una segunda parte sin que se afecten derechos. Y en los casos en que he señalado, aquellos en los que vamos a negociar porque existen dudas sobre la existencia misma del derecho, pues ahí no se está afectando ningún derecho porque más bien se está tratando de esclarecer y generar una certeza a partir de la duda que surge. Hay otros supuestos en los cuales también han podido advertir a partir de la experiencia que les han contado los colegas, se ha conciliado temas distintos a los que hemos señalado, al tema de la CTS, al tema de la relación laboral y temas referidos, por ejemplo, al despido, ¿no? Hace poco estuve en un evento similar porque estamos impulsando la conciliación y me indicaban qué pasa si es que un despido fraudulento, cómo se podría conciliar, ¿no? La pretensión planteada es el despido fraudulento, ¿sí? Pero quienes conocen la verdad de los hechos son las partes. Y hasta dónde, o sea, determinar un despido fraudulento y que las partes a partir de aceptar los hechos que realmente sucedieron, terminen aceptando que simplemente se trata de un despido arbitrario o se trata tal vez de una situación por la cual ellos van a optar por establecer que se debe dar más bien un mutuo disenso y pactar una suma de dinero para compensar tal vez los gastos que se han generado en el proceso. Esas situaciones se podrían dar en la medida en que se haga este test y verificar pues que lo que se ha aportado al proceso al momento en que se está llevando la conciliación determina que el derecho sea dudoso, ¿sí? Esta es la forma en que considero deberíamos poder dar fuerza a la conciliación. Porque si nos vamos a cerrar en la idea de que la fuente determina la posibilidad o no de conciliar, estamos restringiendo. Y estamos restringiendo con un porcentaje bien alto, una barrera bien alta, la conciliación. En estos casos, que el juez ya pues va a proponer su fórmula conciliatoria, el juez al analizar la fórmula conciliatoria y antes de aprobarla, va a asumir un rol garante, ¿sí? El rol garante va a determinar que el juez tenga que verificar pues que no se dé ninguna situación que afecte el principio de irrenunciabilidad, ¿no? Cuando mayor certeza, menor posibilidad de aceptar la conciliación. Si el juez, hay boletas de pago, ¿no? Y el empleador no ha aportado ni un solo elemento, nadie que diga que pagaba a la mano, pagaba de forma directa, o que haya hecho algún depósito, bueno, definitivamente en esos casos se va a hacer bien difícil aprobar una fórmula conciliatoria. Este mecanismo de evaluar la posibilidad, la verosimilitud del derecho, es lo que el profesor ha denominado el juicio de probabilidad, ¿no? El juez tiene que hacer este juicio de probabilidad y cuando haya más certeza del derecho, menos posible va a ser llegar a un acuerdo conciliatorio o negociar el derecho discutido. Es necesario para él que se motive el aprobar una fórmula conciliatoria. Creo que en esa medida es necesario justificar la decisión de aprobar una fórmula conciliatoria, porque si no podríamos terminar aprobando acuerdos conciliatorios que vulneran la garantía que ha costado mucho a la clase trabajadora que se materialice en legislación. Entonces, esta situación
debe ser respetada por el juez, debe justificar la decisión de aprobar una fórmula conciliatoria, pero dentro de las circunstancias que se han descrito. O sea, no es que el derecho o la fuente del derecho determine una imposibilidad para conciliar. Muy bien, colegas, he tratado de ser lo más breve posible. No sé si tienen algunas preguntas hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pravia, por su brillante participación. Asimismo, vamos a solicitar al público que está conectado a través de la sala Meet para que, si tienen alguna consulta, puedan encender su micrófono. Y poder hacer la consulta respectiva, aprovechando la presencia del doctor Pravia en esta conferencia programada para el día de hoy. Invito a los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden encender el micrófono y pueden referirse, por favor. De todas maneras, nos vamos a ver en nuestro portal del Facebook, a ver si tenemos alguna pregunta del público participante. ¿No hay ninguna pregunta? No, doctor, creo que no tenemos ninguna pregunta. Yo le agradezco infinitamente su participación el día de hoy. Refería al doctor Carlos Manuel, que tiene una capacitación también importante en estos momentos. Me ha pedido que le agradezca personalmente su participación en estas jornadas académicas. Sabemos que la coordinación también ha sido con su persona. Y tenemos 3 días de estas jornadas académicas en materia laboral. Es importantísimo reconocer porque nos permite afianzar los conocimientos también que tenemos para el desarrollo de nuestra labor jurisdiccional. A nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Guamani Chávez, le extendemos nuestro profundo agradecimiento, esperando contar con ello en otras oportunidades, doctor. Muchas gracias a la Corte, muchas gracias a los colegas que se han tomado un tiempo que corresponde a su descanso, tal vez a sus actividades, para poder participar en esta exposición sobre las experiencias que jueces estamos transmitiendo con la finalidad de fortalecer la conciliación y tal vez lograr que se incrementen los porcentajes de conciliaciones judiciales en los procesos laborales. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante participación. Mismo queremos agradecer la participación de todos los presentes en esta jornada. En este momento les pedimos que no se retiren de la sala. Estaremos compartiendo el enlace de registro de salida para la certificación respectiva. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.